Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados jóvenes y señoritas. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Todo bien? ¿No está como ayer? Bien, bien, bueno, mientras van ingresando algunas personas más, seguramente, vamos a ir viendo algunos aspectos de este texto, ¿ya? Bueno, ayer ya hemos visto, ¿no es cierto?, el otro texto que es la dramática insurgencia, ¿no?, de Bolivia y demás. Hemos ido viendo un poquito del primer tema, ¿no? Del primer capítulo. Y vamos a hacer lo mismo con este otro texto, ¿ya? Este texto que es las 10 lecciones sobre la historia del siglo XX nos transmite justamente eso, ¿no? La historia de ese siglo, pero ya no la historia de Bolivia, sino la historia universal, ¿no? Lo que estaba pasando fuera de nuestro país. Entonces, igual que ayer, chicos, vamos a ver un poco sobre el primer tema, ¿no? La primera lección. Entonces, eso vamos a ver, ¿ya? ¿De qué trata la primera lección, jóvenes? Es básicamente de la Revolución Rusa, ¿no? Hace rato les estaba compartiendo un video, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, ahí ustedes han visto los que estaban un poquito más antes, cómo era, ¿no? El lugar, el contexto y demás, ¿no? Algunos personajes han salido por ahí y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? La Revolución Rusa en 1917. Las dos revoluciones, ¿ya? En febrero y en octubre. Eso es lo que vamos a ver, chicos, hoy día. Igual, ¿no? De manera lo más sencillo posible y lo más entendible posible. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿En qué tema ya están de este texto en sus cursos prefacultativos? ¿Ya han visto este primer tema, todito? ¿Todavía? Sí, ¿no? ¿Cómo están con este texto, chicos? ¿Cómo les está yendo? A ver, un poquito, coméntenme en el chat también, pueden escribir, si es que no gustan hablar, ¿no? Por el micrófono. Entonces, ¿en qué tema están? ¿No? ¿Qué tal? ¿Ya? Eh, Disculpe, al menos en el salón de mi clase solo hemos terminado de por qué octubre, por qué febrero. Esa parte no hemos terminado. Ya. ¿Y en otros cursos están igual? ¿En el primer tema? Más o menos, ¿no? Deben estar entonces en el uno o el 2, ¿no? Entonces, bueno, hoy día, chicos, vamos a ver, como les digo, este primer temita que es sencillo, ¿ya? Que es sencillo, ¿ver? En mi curso estamos iniciando las dos guías. Ah, el tema 3, ¿no? O la lección 3. Ahí entonces, no hay diferencia, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ya vamos a ir poniéndonos al día, ¿ya? Bien, como les digo, chicos, vamos a ver este temita de la Revolución Rusa que en realidad es más simple de lo que ustedes creen, ¿no? Ya han visto, ¿no? Ya han visto, no es tan complicado, ¿no? Y si lo han visto complicado, pues aquí lo vamos a descomplicar, ¿ya? Como ayer, ya lo vamos a ver lo más sencillo posible. Bien,
Bueno, este texto ustedes ya lo conocen, ahí está, ¿no? Consta de estos temas, ¿no? De 10 temas, ¿no? Por eso el título del libro es las 10 lecciones, ¿no? 10 lecciones. Entonces, bueno, chicos, vamos a ir viendo la primera, ¿ya? Bien. Bien, antes, chicos, antes de que me olvide, me hacen recuerdo unos 10 minutos antes de terminar. Yo creo que vamos a terminar a eso de las 9:30 y 40, como ayer. Ya saben que yo no me gusta mucho sobre explotarlos, no sé cómo decirlo, pero sobre una sobredosis, ¿no? Más o menos de conocimiento, de información. Yo sé que es mucho, y yo sé que es aburrido, ¿ya? Llegado a un punto, ¿no? El cerebro, jóvenes, de un estudiante en la edad de ustedes tiene un tiempo de atención de 20 minutos nada más, y eso puede llegar hasta los 40 minutos, ¿ya? ¿Por qué creen que en el colegio, no es cierto, en la escuela, los periodos son de 40 minutos? Es por eso, es por ese motivo, ¿ya? Y bueno, a ver, había ahí algún mensajito, creo. Libro, sí. Si tienen el texto, jóvenes, en físico, pues vayan siguiéndome con el libro. Pero antes de ver el tema en sí como tal cual está en el texto, vamos a hacer un breve resumen, ¿ya? Un breve resumen. Y después vamos a precisar unos detallitos que están en el texto. ¿Ya? Primero quiero que entiendan bien el tema, ¿ya? Tal vez no sé cómo serán sus docentes en sus prefacultativos, pero tal vez, ¿no? Tal vez algunas cositas o en términos generales no se ha dado a entender algo. Pues yo lo quiero iniciar con un resumen, ¿ya? Del general, ¿ya? Entonces, para que no estemos perdidos, ¿ya? Para que no estemos perdidos. Porque, como saben, ¿no? Es temas internacionales, extranjeros, guerras y demás que nosotros tal vez lo han visto en el colegio, pero no es como en la historia de Bolivia, ¿no? Ustedes tienen un poquito más de conocimiento y demás, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer eso de hacer un resumen. Y lo que les decía, unos 10 minutos antes, más o menos, a las 9:30, háganme recuerdo, les voy a mandar el enlace que les he mencionado ayer, ¿no es cierto? Donde ahí está el, el resumen de ayer que hemos visto del primer tema. Y también hay material sobre el primer tema de este texto, ya de las 10 lecciones, ¿ya? Entonces, cualquiera de ustedes a las 9:30 más o menos, hágame recuerdo para que les mande el enlace, ¿ya? Bien, a ver, denme un segundito, chicos. Vamos a ver, yo creo que con un mapita conceptual vamos a ver. Ya tengo también, ahí en el Drive que les voy a pasar, hay otros materiales también, ¿ya? Pero un poquito más sencillo, más ilustrativo, tal vez lo podemos hacer con este mapita conceptual, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos generales, ¿ya? Para que todos estemos al mismo nivel, ¿ya? ¿Se ve, no es cierto, chicos? Pueden ver, ¿no? El mapita. Este mapa también lo van a encontrar en ese Google Drive, ¿ya? Ahí también está. Y está unas diapositivas también y un resumen también en PDF, ya igual que el otro, ¿no? Del otro texto. Bien, entonces vamos a empezar, chicos. Vamos a hablar en términos generales, vamos a hablar en un resumen, ya a grandes rasgos, para que se entienda biencito de lo que trata
esta revolución rusa, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué febrero y por qué octubre? ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. Lo voy a ir acercando, no se preocupen, para que se vaya viendo, ¿ya? Entonces vamos a empezar, chicos, con una breve introducción, ¿ya? Esta revolución, jóvenes, al igual que la nuestra, ¿no es cierto? En el 52 y demás, ¿no? Entienden, ¿no? El concepto de revolución, pero esto ha pasado en Rusia, ¿no? Y esta revolución, jóvenes, ha sido pues muy importante en este siglo, ¿no? En el siglo XX. Y como ya saben, ha sucedido en el año, ¿no? 1917. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto, jóvenes? En esos años, ¿no? Inclusive más antes, 3 siglos antes, ¿ya? 300 años antes, Rusia estaba dominada por los zares, ¿ya? Y también Rusia era un imperio, ya era un imperio, pero muy anticuado, ¿no? Era como un pueblo básicamente, era un imperio grande, ¿no? Pero no era muy desarrollado, que digamos, ¿ya? Y había mucha pobreza, había mucha, ¿no? La gente pasaba hambre, ¿no? Mucha crisis, ¿ya? Y durante 300 años, jóvenes, gobernaban estos zares, ¿ya? Y ahora vamos a ver sobre este zar, ya que es Nicolás II. Este señor, pues, no se preocupaba mucho por la gente, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Entonces, por eso es que la gente se va a levantar, ¿ya? Por el gobierno de estos zares, ¿no? Que era la dinastía Romanov, seguro lo han visto, ¿no es cierto? La dinastía Romanov y demás, ¿no? Entonces, gracias a este alzamiento, jóvenes, aquí un poquito de, ya adelantándonos, ¿no? Como decimos, un poquito de spoiler, pues gracias a esta revolución, ese, ese reino, ¿no? Ese imperio que era de Rusia, pues se va a convertir en un país socialista, ¿no? Comunista, y se va a llamar, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? La URSS. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Están en contexto todos? ¿Todo bien, chicos, hasta ahí? Fíjense, jóvenes, que estamos en 1917. Ahorita vamos a ver las causas, pero estamos en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Gran Guerra, como se ha llamado también, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esito. Vamos a ir viendo los antecedentes, ¿ya? Las causas de esta revolución rusa. Entonces, vamos a ver lo que les decía, ¿no? El gobierno del zar, como les mencionaba, ¿no? Rusia era un país, ¿no? Gobernado por monarquía, ¿ya? Monarquía, jóvenes, quiere decir el gobierno de uno solo, ¿no? Y pues, como ya les acabo de mencionar, quien gobernaba en ese momento era este zar Nicolás II, ¿ya? Obviamente, ¿no? Como toda monarquía, pues tenía todo el poder, ¿no? Como un rey, ¿no? Como un rey. Entonces, obviamente, jóvenes, como en toda monarquía, no había democracia, ¿ya? El pueblo, ¿no es cierto?, ruso, no podía elegir a sus gobernantes, ¿no? Como nosotros lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, este domingo, porque nosotros vivimos en un estado democrático, ¿no? Hoy en día. Pero en Rusia en ese entonces no había democracia, no había voto, nada en absoluto, ¿ya? Entonces no podían ellos elegir quién les gobierne, ¿no? Y esta familia real, jóvenes, esta familia del zar Nicolás, ¿no? Pues vivía con todas las comodidades del mundo, ¿ya? ¿No? Mientras, como les decía hace rato, el pueblo pasaba hambre, ¿no? No tenía trabajo, ¿ya? Mientras que la familia de este Nicolás II,
los lujos, los mejores lujos del mundo tenía, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, es el gobierno del zar, ¿ya? Entonces, chicos, como pueden ver, había pues una dicotomía, ¿no? Pobreza, había desigualdad, ¿no? Y como les decía también, en ese entonces, ¿no? No, 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 tóxico. Mm, mm, mm. Ya, apaguen sus micrófonos, chicos, Rosa y Cela. Ya, tengan cuidado siempre, ya, sus micrófonos. A veces se escuchan cosas que, bueno, ya. Bien, entonces, volviendo, había mucha pobreza. El pueblo, ¿no? Mientras que Nicolás II y toda su familia, hijos, etcétera, pues comían de lo mejor, se vestían con lo mejor y demás, ¿no? Mientras que el pueblo, ¿no? Era muy pobre, ¿ya? Eran campesinos, labraban la tierra y demás, y eso, ¿no? Las tierras que ellos cultivaban, sembraban, trabajaban, no era de ellos, ¿no? Y los que trabajaban en las fábricas, ¿no? Los obreros, pues tampoco tenían las condiciones, ¿no? De un buen trabajo. Trabajaban muchas horas, ahí viene el concepto de plusvalía, ¿no? De Carlos Marx y demás. No les pagaban las horas extras, o trabajaban más de las 8 horas que ahora son, ¿no es cierto? 16, 20 horas y más. Y pues no les pagaban bien, ¿no? Entonces, una pequeña parte, ¿no es cierto?, de esa población, como lo es la familia del zar, ¿no? Los nobles, ¿no? Obviamente que vivían bien, ¿no? Otra, otro antecedente, jóvenes, son las guerras antes, ¿no? Antes de este suceso, antes de 1917. En 1905, jóvenes, va a suceder una, una guerra, ¿ya? Rusia va a perder una guerra contra Japón, ¿ya? Contra Japón. Y eso, pues, va a generar mucha molestia, va a generar mucha incertidumbre, y de ahí va a devenir protestas, ¿no? El pueblo va a reclamar, ¿no? Va a estar muy enojado el pueblo. Eso es uno, ya un antecedente también. Otro antecedente es que en ese año, ¿no? En 1905, va a ocurrir el Domingo Sangriento, ¿ya? Donde el ejército de este zar, ¿no? De este zar, ¿no? Va a disparar contra, pues, el pueblo, ¿ya? Contra esos manifestantes que ¿no? Estaban protestando y demás, que ellos simplemente pedían, ¿no? Que, pues, haya más comida, haya justicia, trabajo y demás, y va a pasar eso, ¿no? El Domingo Sangriento, ¿ya? Y como les decía hace rato, 1914, jóvenes, estalla la Primera Guerra Mundial, donde Rusia obviamente va a ser partícipe, ¿no? ¿Qué va a pasar a raíz de la Primera Guerra Mundial? Obviamente, ¿no, jóvenes? Van a morir muchos soldados rusos y va a acrecentarse, ¿no? El problema de la comida, todo va a estar más caro, una crisis, ¿no? Como ahora, bueno, tal vez valga el término, como nosotros estamos pasando ahora, una crisis económica y demás. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿no?
Rusia estaba pasando por todo eso. Entonces, ¿qué más, no? Como les decía, crisis económica. No había alimentos, no había combustible, no había trabajo. Todos los precios del mercado, etcétera, subían, ¿no? Cada vez más. Y los sueldos que, ¿no? que algunos ganaban, los obreros que trabajaban en las fábricas y demás, pues no alcanzaban, ¿no? Para cubrir sus necesidades. Y esas fábricas, algunas, ¿no? Varias, han tenido que cerrar porque, pues, ya no, ¿no? Ya no había sustento, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense, ¿no? Rusia estaba pasando por un momento muy complicado, ¿no? ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? ¿Antecedentes? ¿Todo bien? Bien. Ahora, jóvenes, aquí va a aparecer un personaje importante, quien va a ser, ¿no? el estandarte de esta revolución, que va a ser Vladimir Lenin. ¿Ya? Vladimir Lenin va a estar exiliado, ¿no? En ese momento, pero va a llegar, ¿no? En octubre y demás, ¿no? En ese año, y va a librar la batalla o la guerra de los bolcheviques. Lo vamos a ver más adelante. Pero va a surgir nuevas ideologías, ¿ya? Tengan en cuenta que Rusia en este momento, ¿no? En este momento era pues muy, a ver que entren algunos más. Era, no vivía del agro, vivía de la siembra y demás, ¿no? Entonces, jóvenes, ya. Entonces la ideología va a cambiar, ¿ya? Y ahí también va a entrar, ¿no? Y teóricos como Carlos Marx, ¿no es cierto? Que va a ser importante también para esta generación de nuevas ideas, en especial del socialismo y del comunismo, ¿no? ¿Qué pregona el socialismo, ¿no? Lo que nosotros hasta, hasta este 16 de octubre que estamos, ¿no? Estamos en socialismo, ¿no? Que todos debemos ser iguales, ¿no? Entonces, esas ideas surgen, ¿ya? Y por esas ideas se va a luchar, ¿ya? Y por eso surgen esos 2 meses importantes, los cuales van a ser febrero y octubre, ¿ya? Entonces, este señor, Vladimir Lenin, pues va a llegar para ser partícipe, ¿no? De esta revolución, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Bien, ahora sí, ¿no? La revolución, jóvenes, va a ser en dos fechas importantes en este año, ¿no? En 1917. Va a iniciar todo en febrero y otra fecha importante de otra revolución va a ser en octubre, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en estas dos fechas? Ya eso vamos a ver. Entonces, jóvenes, la primera revolución, ¿no? En febrero de 1917. Bueno, en realidad por el tema del calendario gregoriano, ¿no? Ellos manejaban otro tipo de calendario. En realidad para nosotros, marzo, ¿ya? Pero en ese entonces, como ellos manejaban otro calendario, era febrero, ¿ya? Pero en realidad, bueno, si lo ponemos así, sería marzo, ¿ya? Y el otro, que es octubre, ¿no? Para nosotros sería noviembre,
¿ya? Pero bueno, son detallitos, ¿no? Son curiosidades que seguramente lo han visto en sus clases, ¿no? Entonces, jóvenes, primera revolución, ya febrero de 1910. Y esto ya saben, ¿ya? El pueblo, ¿no es cierto?, estaba cansado, ¿no? De la guerra, ¿no? Primero, como les he mencionado, ¿no? La derrota contra Japón, la Primera Guerra Mundial, ¿no? El hambre y demás, ¿no? Y la gente, jóvenes, en este mes va a salir a protestar, ¿no? En las calles de Petrogrado. Hoy en día se llama, ¿no? San Petersburgo. Entonces, no solamente el pueblo va a salir, ¿no? Sino los soldados también, ¿no? Se van a unir a las protestas. Entonces, toda esta presión, jóvenes, toda esta, ¿no? Estas movilizaciones que se va a realizar, ¿no? Va a hacer que el zar, ¿no? Ese zar, ¿no? Nicolás II, pues no vaya a ser obligado a abdicar, ¿no? Ya saben lo que significa abdicar, ¿no? Va a tener que ser obligado a renunciar. Y, y renuncia, ¿no? Y ahí termina la monarquía, ¿no? Ese gobierno de 300 años, ¿no? De los zares, de Romanov, ¿no? La dinastía Romanov. Entonces, por fin, ¿no? Por fin los zares ya no van a existir, ¿no? En sí la monarquía ya no va a existir en Rusia, ¿no? Y se va a conformar un gobierno provisional, ¿no? Un gobierno provisional que seguramente lo han visto, ¿no? Más o menos ahí entran también lo que son los soviets, ¿no? Los soviets, ¿no? Que son consejos de obreros, trabajadores, personas, ¿no? Entonces se va a formar ese gobierno provisional. Pero bueno, va a tener también sus complicaciones, ¿no? La situación no va a mejorar tanto. Y bueno, la guerra sigue, ¿no? En ese momento y Rusia, pues bueno, va a seguir, ¿no? Durante la guerra. Entonces, eso, jóvenes, eso es lo que pasa en febrero, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Lo que pasa en febrero. Fácil. Estamos haciendo un resumen. De ahorita vamos a ver algunos detallitos más de lo que menciona el texto y de lo que seguramente han visto, ¿no? En sus clases, ¿ya? Pero estamos haciendo un breve resumen para que todos estemos a la par, ¿no? Para que todos estemos en contexto, ¿ya? Entonces, eso, jóvenes, pasa en febrero, ya en febrero. Ahora, ¿qué pasa en octubre? ¿No? ¿Qué pasa en octubre? A ver. Ahí está. En octubre, jóvenes, de este mismo año, va a haber una lucha, ¿no? De los bolcheviques, ¿ya? Que van a ser liderados por ese señor que les he mencionado hace ratito, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, que es Vladimir Lenin, ¿no? Y se va a organizar otra revolución. Entonces, en octubre, jóvenes, a ver, entonces en octubre, igual, ¿no? Se va a tomar el poder con el apoyo del pueblo, ¿no? Ya no hay monarquía. El pueblo por primera vez tomando el poder, ¿no? Los zares ya se fueron, 300 años de monarquía ya se acabó y el pueblo está tomando el poder, ¿no?
Entonces, aquí surge este lema, ¿ya? Este lema de paz, ¿no? Paz, pan y tierra, ¿no? Seguramente lo han visto. Paz, ¿no? Para salir de la guerra, pan para acabar con el hambre que había, ¿no? Y tierra para los campesinos. ¿Se acuerdan, no? Si bien los campesinos trabajaban en la tierra y demás, pero esas extensiones de territorio de tierras no eran de ellos, ¿no? Entonces surge este lema, ¿no? Paz, pan y tierra. Entonces, Lenin, ¿no? Vladimir Lenin, pues cumple, ¿no? Cumple con alguna de esas promesas, ¿no? ¿Qué promesas cumple Lenin? Va a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, va a repartir tierras, ¿no? A los campesinos y se va a nacionalizar, ¿no? Las fábricas, los bancos que había, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer en octubre, ¿ya? ¿Qué más? Luego está, jóvenes, lo que es la guerra civil. ¿Entre quiénes era la guerra civil, jóvenes? ¿Se acuerdan? La guerra civil es lo ultimito del texto, ¿no? Bueno, de la revolución. Luego, en el año siguiente, ¿no? En 1918, el 21, va a surgir una guerra civil. ¿Entre quiénes? ¿Quién se acuerda? Yo, profe, por hablar, Dale, dale, adelante. entre los rusos que apoyaban todavía al régimen del zar, que eran lo más conocidos como los rusos blancos, y los bolcheviques, que eran los rusos rojos, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Los blancos versus los rojos, ¿no? Imagínense, ¿no? Había grupos que todavía querían seguir siendo gobernados por los zares, ¿no? Y esos eran los blancos. Y el otro grupo, ¿no? Los bolcheviques, los rojos, ¿no? Pues iban en contra, ¿no? Y aquí podemos hacer una reflexión, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, lo que justamente nos sigue pasando, y este domingo ojalá que no se repita. Como siempre, ¿no? Surgen divisiones entre la sociedad. Lastimosamente el pensamiento humano es así, ¿no? No todos pensamos de la misma forma. Pero fíjense, tal como pasa en Bolivia y ha pasado desde 1825 hasta ahora, en otros lugares del mundo pasa lo mismo. ¿Cómo puede haber un grupo donde van a querer seguir siendo, no van a querer seguir teniendo esa ideología de seguir con el zarismo y demás, después de tanta lucha, ¿no? Pero más bien, ¿no? Más bien ganan los rojos, los bolcheviques, y a partir de ahí, jóvenes, 1922, se crea la URSS, ¿no? Y Rusia, pues pasa a ser, ¿no? Un país socialista, comunista, ¿no? Pasa a ser la Unión Soviética. Por un tiempo nada más también, ¿no? Y listo, chicos. Eso ha sido un resumen cortito. ¿Se ha entendido, jóvenes? Eso es la revolución de Rusia. ¿Qué tal? Fácil había sido, ¿no? Creo que no hay mucha complicación. Bien, con ese mapita, ¿no? Más o menos hemos ido viendo un resumen, ¿ya? Ahora vamos a, vamos a repasar, ¿ya? Ahora unos 20, media horita más, algo más, lo que dure.
Vamos a repasar ahora con detallitos del texto, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Buenas noches, el mapa, ¿dónde lo puedo ver? El mapa y lo de los otros materiales les voy a pasar en un enlace, ya más ratito les paso el enlace, donde van a encontrar material del otro texto con el material de este texto, ¿ya? Ahí les voy a mostrar, ya les voy a mostrar más ratito, ya más ratito los voy a mostrar, así que no se preocupen. Bien. Listo, ahora que ya estamos todos en situación, voy a ver, denme un segundito, voy a reabrir esto y ahora vamos a hacer un repaso del repaso, ¿ya? Con unas diapositivas que tengo por aquí. A ver, escuchen, siguen entrando, ¿no? Sus compañeros. A media película, ¿no? Bueno, bien, a ver, denme un segundito. Ya, denme un segundito, chicos, a ver si se puede compartir o no. A ver, creo que no quiere compartirse. Denme un segundito. Bien, mientras tanto, chicos, hay preguntas, dudas. ¿Todo claro? ¿Todo bien? A ver. Ya. Creo que las diapositivas no quiere compartirse por alguna razón. Ya no me aparece la ventana. Pero no hay problema, les voy a compartir este otro material, ya que es un PDF como el del otro texto, ¿no? Esto es un resumen, es un resumen. Este es un resumen del texto, ¿ya? Del texto que ustedes están estudiando. ¿Ya? Lo que hemos hecho hace rato con el mapa es un resumen general, ¿no? General de la Revolución Rusa, ¿no? Este sí es un resumen del texto, netamente de lo que dice el texto. Bueno, no varía mucho, ¿no? La Revolución Rusa pues, no va a cambiar tanto, ¿no? Pero hay algunos detallitos que podemos mencionar. Entonces, vamos a ir viendo algunas cositas con estita. Ya el otro material, no sé, no quiere compartirse, pero bueno, no pasa nada. Es lo mismo, ¿no? Solo que el otro estaba en diapositiva y esto está en, en Word, ¿no? En texto, ¿ya? Bien, bueno, ya saben, jóvenes, entonces con ese resumen breve que hemos hecho, ¿por qué febrero y por qué octubre? ¿No? Y ahí pueden entender el por qué el título, ¿no? Febrero, ¿no? La primera revolución y octubre la segunda. Entonces, ya sabemos, ¿no? En 1917 va a pasar justamente eso, ¿no? Esos dos acontecimientos importantes para la historia, ¿no? Esas dos revoluciones. Y vamos a ir viendo, ¿no? Un repaso, ya un repaso del repaso. Esto ustedes lo van a tener, no se preocupen. Vamos a ir repasando, ¿ya? Entonces, ya saben que el zarismo se va a derrumbar, ¿no? Les decía que el zarismo, hasta ese momento, pues, existía, ¿no? Unos 300 años más o menos, ¿no? Los zares, ¿no? Como pueden ver en la imagen. ¿Quién es? ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? ¿Qué zar es el de la imagen?
Nicolás II. Nicolás Eh, II. Muy bien, muy bien. Él es Nicolás II, ¿no? Hace ratito hemos visto un mapa nomás sin dibujos, pero ahí está. Él había sido, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado, ¿no? Fíjense que este señor, ¿no? Mejores galas, su familia, ¿no? Con las mejores vestimentas, los mejores alimentos, los mejores lujos, ¿no? Así vivían los zares, la nobleza, ¿no? Mientras que el pueblo, ¿no? Los campesinos, obreros y demás no tenían que comer, vivían en total pobreza, ¿no? En total crisis, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? No tenían un buen salario y los campesinos que trabajaban, ¿no? La tierra ni siquiera era de ellos, ¿no? Sus tierras, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Como ahí dice, ¿no? La población era campesina y vivía en condiciones miserables, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado también, estamos en 1917, ¿no? Y ustedes saben que en 1914, pues, inicia la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y obviamente, ¿no? Rusia va a ser partícipe de la guerra y muchos soldados rusos van a morir y demás, ¿no? Y eso pues va a generar también otro tipo de preocupación, crisis social y demás, ¿no? A la par de otros antecedentes que lo hemos visto hace rato, ¿no? En 1905, ¿no? La guerra que ha perdido Rusia con Japón y demás, ¿no? Entonces la gente estaba muy desesperada, estaba llena de incertidumbre, estaba muy enojada. Y pues lastimosamente a este zar, pues no le tenían fe ni obediencia ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Tras ese enojo, ¿no? De todas esas circunstancias, se va a levantar en esas dos fechas, ¿no? En febrero y en octubre. Entonces, como ya hemos mencionado, ¿no? En febrero de 1917 van a iniciarse las protestas, ¿no? En Petrogrado, en lo que ahora es, ¿no? Habíamos dicho, San Petersburgo, ¿no? Y aquí es lo que no hemos mencionado hace rato, ¿no? Detallitos, que las mujeres también van a salir a protestar, ¿no? Van a ser clave también, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que en esa época las mujeres tampoco tenían mucha, ¿no? La voz de las mujeres no era muy validada, que digamos, ni en Rusia ni en Bolivia, ¿no? Entonces es algo, pues, nuevo que ¿no? Va a suceder y las mujeres también, ¿no? Obreras van a salir a exigir, ¿no? Entonces todas esas manifestaciones jóvenes, ¿no? Van a crecer, ¿no? Varios días. Se van a unir obreros, ¿no? Algunas cositas que no hemos dicho, ¿no? Los estudiantes también y los soldados, ¿no? Que también pedían lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué detallitos más? ¿No? Ahí dice, ¿no? El ejército va a estar agotado, ¿no? Va a estar desmoralizado y se va a negar, ¿no? A disparar contra la gente, ¿no? Y se va a unir más bien, ¿no? Contra los que estaban protestando, ¿no? ¿No? Eso ha sido también una luz, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Y lo que hemos dicho, tras esa presión tan grande, ¿no? De todos esos días, pues Nicolás II va a abdicar el 2 de marzo de 1917, ¿no? Eso tampoco la fechita, ¿no? Y está el detallito de la fecha también.
Y lo que les decía, ¿no? Se va a poner fin a más de 300 años de gobierno de la dinastía Romanov, ¿no? Lo que les había comentado. Entonces, ¿qué va a pasar, no? El poder, ¿no? El gobierno va a pasar a algo provisional, ¿no? Y los consejos, ¿no? Iban a entrar los soviets, ¿no? Y este gobierno provisional va a ser integrado, ¿no? Por liberales, por moderados y demás, ¿no? Que ya van a tratar de querer, ¿no? Instaurar, ¿no? Una república democrática, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que ha pasado en febrero, ¿no? Va a generar ciertas expectativas, ¿no? En el pueblo ruso, ¿no? ¿Qué expectativas se van a formar? Ahí está, ¿no? Obreros van a exigir, ¿no? Mejoras en el trabajo, aumento de salario, ¿no? Controles sobre las fábricas, ¿no? Los campesinos van a exigir también, ¿no? Una reforma agraria, ¿no? Que se repartan de manera gratuita las tierras de los nobles, ¿no? Los soldados van a pedir, ¿no? Que, pues, Rusia, ¿no? Salga de la guerra y demás, ¿no? Y demás, ¿no? También ahí está, ¿no? Las nacionalidades oprimidas de ese imperio, los polacos, ucranianos, como ven, pues van a reclamar también su autonomía. Pero, ¿qué van a pedir, no? En términos generales, jóvenes, libertad. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en una monarquía, ¿no? Una monarquía total, ¿no? Absolutista. ¿Qué van a querer ellos? Pues libertad política, libertad económica, un cambio, ¿no? Social profundo en Rusia. Y sobre todo, ¿no? Una vida digna, que ya no haya sufrimiento, que ya no haya pobreza, escasez de alimentos y demás, ¿no? Entonces, jóvenes, la monarquía se termina, ¿no? Y este gobierno provisional se instaura, ¿no? Y esto es lo que no habíamos mencionado también, ¿no? Que va a estar presidido primero por Lvov, ¿no? Y luego por Alexander Kerensky, ¿no? Que bueno, como ya hemos mencionado hace rato también, más o menos que no van a poder solucionar muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, ya es un paso, ¿no? Es un paso después de lograr, ¿no? Ese triunfo de romper con la dinastía Romanov, ¿no? Con la monarquía. Y ahí va a surgir, ¿no? Desde este momento va a surgir esa contradicción, ¿no? Donde la gente va a decir, ¿no? Algunos van a decir que no, es bueno romper con las potencias, ¿no? Y que se continúe nomás con la guerra y bueno, ¿no? Y la reforma agraria que tanto se pedía, pues tampoco se va a llegar a ejecutar de manera inmediata, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces eso igual, ¿no? Va a generar un colapso económico y una reacción también, ¿no? En el pueblo, ¿no? Hasta aquí todo bien, chicos. Todo claro. Todo claro, jóvenes. Estamos precisando algunos detallitos nada más del, de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, jóvenes, y esto seguramente lo han visto, ¿no? Los soviets, ¿no? Los soviets, ¿no? ¿Qué van a ser consejos, ¿no? Les decía, consejos populares donde van a estar obreros, donde van a estar campesinos, donde van a estar soldados.
¿no? Eran organismos, ¿no? Populares, ¿no? La gente, esa gente excluida, marginada, pues va a poder ahí tener voz, ¿no? Entonces, esos eran los soviets, ¿ya? Y van a ser, ¿no? Una fuerza paralela, como dicen, ¿no? Al gobierno. ¿No? Entonces van a tener mucho apoyo, ¿no? Estos soviets, ¿no? O soviets, ¿no? Entonces, jóvenes, más adelante, ¿no es cierto? Regresa este señor, ¿no? Que ya lo conocen, que es Vladimir, ¿no? Ilich Lenin, ¿no? En abril de 1917. Va a regresar, ¿no? Del exilio y va a presentar este famoso documento, ¿no? Y eso tampoco, ¿no? Un detallito más. La tesis de abril, ¿no? Entonces, a raíz de esta tesis, jóvenes, este señor va a presentar varias propuestas, ¿no? El fin inmediato de la guerra, ¿no? Todo el poder para los soviets, ¿no? La tierra para los campesinos y el control sobre la producción, ¿no? El control obrero, ¿no? Y también está otro detallito, ¿no? No, y bueno, ¿no? Al principio siempre va a haber gente que va a tratar de rechazar estas medidas, pero después, como ya hemos visto, ¿no? Se va a cumplir, ¿no? Alguna de estas medidas también, ¿no? Entonces, regresa este señor, muy importante, y va a dar paso, ¿no? A lo que va a ser más adelante en octubre, ¿no? En octubre. Entonces, jóvenes, ya en el verano, ¿no? De 1917, pues va a seguir, ¿no? Esa presión, ese descontento de la gente. Van a salir, ¿no? Personas más a las calles y demás. Van a exigir, ¿no? Que esos soviets, ¿no? Esos consejos, pues tomaran el poder, ¿no? Y bueno, ahí también va a estar, ¿no? La represión de Kerensky y demás, ¿no? Y ahí pues va a suceder otra cosa importante, jóvenes, que seguramente lo han visto. ¿Qué va a ser, no? Un intento de un golpe militar, ¿no? Del general Kornilov, ¿no? Entonces, jóvenes, a pesar, ¿no? Como pueden ver, a pesar de haber logrado, ¿no? A raíz de la Revolución de Febrero, pues la incertidumbre y demás seguía, ¿no? Seguía porque no se solucionaban muchas cosas, ¿no? Se proponían muchas cosas, pero nada de eso se cumplía. Entonces, por eso, ¿no? La gente ya estaba cansada, ¿no? Y había más exigencias todavía. Y por eso nace, jóvenes, la segunda revolución, ¿no? ¿No? La gente ve que no ha sido suficiente lo que ha pasado en febrero, pues vuelve a alzarse, ¿no? Y ahí está, ¿no? Lo que pasa ahora en octubre, ¿no? La noche, ¿no? Del 24, 25 de octubre, ¿no? Según el calendario ruso, como le decía, ¿no? Según el calendario gregoriano, para nosotros sería noviembre, ¿no? Entonces salen, ¿no? Los bolcheviques y demás, toman puntos estratégicos del Petrogrado, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Puentes, estaciones y demás, ¿no? Entonces este señor, ¿no? Kerensky escapa, ¿no? Y los bolcheviques, pues, van a proclamar el poder de los soviets, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? En octubre,
por fin, ¿no? Por fin se da el ansiado logro de lo que todos estaban esperando desde febrero, ¿no? No, entonces, por primera vez, jóvenes, en la historia, ese conjunto, ¿no? De obreros, ya con las ideas socialistas, ¿no? Que lo hemos mencionado hace rato, comunistas, pues se hacían con el poder, ¿no? Les había dicho, ¿no? Las ideologías socialistas, comunistas, nacen con Carlos Marx, ¿no? Que era un teórico y demás, ¿no? Seguramente lo han visto en el colegio, ¿no? Los modos de producción, el burgués versus el proletariado y demás. Entonces, esas ideologías, pues, surgen, ¿no? Se intensifican en Rusia. Entonces, jóvenes, ¿no? A raíz de todo eso, pues lo de octubre y lo de febrero va a ser, ¿no? Una revolución grande, una revolución popular, como han visto, ¿no? Varios sectores de la sociedad van a apoyar esta medida, ¿no? ¿Y qué va a pasar al final, jóvenes? Varias consecuencias inmediatas, ¿no? Y está también un detallito que no hemos visto. El decreto de paz, ¿no? Rusia se retira de la guerra. El decreto de tierras, ¿no? Se abolía la propiedad privada, no rural, y las tierras pues se van a ir repartiendo entre los campesinos. Por fin, ¿no? Por fin los campesinos van a trabajar en tierras que van a ser de su propiedad. Y el control obrero también, ¿no? De la industria, donde las fábricas pues ya van a tener, ¿no? Van a estar bajo supervisión de los trabajadores. Entonces se cumple, ¿no? Se cumplen algunas propuestas que mencionaba Vladimir Lenin, ¿no? Pero ¿qué pasa más adelante? ¿No? Habíamos mencionado también otra guerra civil entre dos bloques, ¿no? 1918-1921, los bolcheviques, ¿no? Los rojos contra los blancos, ¿no? Y como decía su compañero, ¿no? Los blancos van a seguir, ¿no? Teniendo esa ideología de que continúen los zares, ¿no? El zarismo, mientras que los rojos van a tener la ideología, ¿no? Contraria, que ansiaban la libertad, ¿no? No seguir gobernados, no, nunca más por los zares. Entonces se realiza, ¿no? Esta guerra civil y ganan los bolcheviques, ¿no? Los rojos, ¿no? Y ahí se da el origen, jóvenes, como ya lo habíamos dicho, de la famosa Unión Soviética, ¿no? La URSS, ya en 1922, ¿no? Ahí está la banderita, ¿no? Famosa de la URSS. Listo. No hemos mencionado algunos detallitos más. Todo entendido, jóvenes. Todo claro. Chilito. Eso nomás. Es el primer tema. Uy, están llegando. Ahora que ya hemos terminado, pero bueno. Listo. Eso es el primer tema, ¿no? La primera lección. Listo. Bien. Bueno, un poquito para descansar, chicos, antes que me olvide. Les voy a pasar este enlace, ¿ya? Este enlace de Google Drive, donde ustedes van a poder encontrar material de apoyo, ¿ya? Denme un segundito. Ahorita les comparto. Listo.
Bien, a ver. A ver, ¿hay alguna pregunta? Adelante. Dice, una consulta, quería preguntarle si realmente nos podría pasar los videos. Ya ha pasado la primera y segunda clase. Ya. Bien, bueno. Ahí en el chat de este Meet, jóvenes, les estoy pasando un enlace del Drive. Ustedes le dan al enlace y ahí van a encontrar una carpeta. ¿Ya? Una carpeta donde dice apoyo derecho, ¿no? Apoyo derecho 2025. Y en esa carpeta ustedes van a poder encontrar, a ver, van a poder encontrar dos, dos carpetas más, ¿no? A ver, les puedo mostrar así, ¿no? Vayan entrando, a ver, ustedes también vayan entrando. Me avisen si entra o si pueden ver y demás. A ver, yo también les voy a mostrar, ¿ya? A ver, aquí. ¿Les sale esto, chicos? ¿Igualito? ¿Les sale lo mismo? Lo que les estoy compartiendo, jóvenes. ¿Sí? Entonces ustedes entran, guárdense ese enlace, ¿ya? Guárdense en una nota o envíen a su mismo número, algún chat o algo, guárdenlo. Y ahí ustedes van a ir ingresando. Y aquí, como pueden ver, hay dos, ya, ahí está una vez más, lo mando, una vez más por si acaso, ahí está, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden encontrar esto, ¿no? Ustedes entran, ahí están dos carpetas de las dos materias, ¿no? Entran, por ejemplo, a lo que es gramática e insurgencia y les va a aparecer el primer capítulo, ¿no? Lo que hemos visto ayer. Pero esto es el PDF, ¿no? Lo que ayer también les he mostrado, ¿no? Parecido a lo que ahorita les acabo de mostrar, ¿no? Del otro texto. Entonces ahí está, ¿no? El capítulo 1. Y les digo que lo guarden ese enlace, porque esto lo voy a ir actualizando, ¿ya? Voy a ir subiendo el capítulo 2, 3, ¿no? Hasta el 9, ¿no? En el caso de este material, ¿ya? Entonces no lo pierdan ese enlace. Guárdenlo bien en algún chat, envíenlo a alguien o guárdenlo en algún blog de notas, no sé, en donde ustedes vean conveniente. Y ustedes pues van a ir entrando, ¿no? Durante estos días, semanas y se va a ir actualizando, ¿ya? Se va a ir actualizando y van a encontrar más material, ¿ya? Ahorita solo está del primer capítulo, ¿no? De este, de este texto en este caso. Mientras que en el otro texto, jóvenes, pues van a encontrar lo que es el... Aquí sí hay varios materiales, ¿no? Y aquí van a estar igual. Está la carpeta, ¿no? De la lección número 1. Y está el mapa conceptual que hemos visto al principio, de un poquito el resumen. Está la lección 1 en PDF, ¿no? El resumen también de lo que ahorita hemos visto, algunos detallitos más. Y está unas diapositivas también, ya que es un resumen también del tema, ¿no? La Revolución Rusa. Ven lo mismo, ¿no, chicos? Está igual, ¿no? Me imagino que deben ver lo mismo. Entonces ahí está, jóvenes, ustedes pueden ingresar igual. Esto lo voy a ir actualizando mientras pasan los días.
Bien, me he salido un rato, ¿ya? Me he equivocado de botón, ya, pero ya estoy aquí. Bien, bueno, como les decía, ahí está, ¿no? Ahí están las lecciones, ahí está el material, ¿ya? ¿Se me escucha, no, chicos? He vuelto. Me he salido sin querer de la llamada, ¿ya? Bien, chicos, entonces ahí está. Guárdenselo ese enlace, les voy a mandar otra vez porque algunos creo que han llegado, ¿no? Ahora. Entonces ahí les envío el enlace, a ver una vez más. Y ahí van a encontrar material. Ya como les digo, esto se va a ir actualizando, ¿no? Mientras pasan las semanas, ¿no? Las clases y demás, se va a ir actualizando. ¿Ya? Van a ir viendo ahí más material de los demás temas y demás. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda más? ¿Algo? A ver, mientras abro algo. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Hay personas, ¿no? Que han entrado lastimosamente muy tarde, ¿no? Y bueno, ¿no? A los que han llegado recién, comentarles que ya hemos visto la primera lección, ¿no? Hemos hecho primero un resumen general, ¿no? Del contexto y después hemos precisado algunos detallitos más, ¿no? Pero para que no se vayan, no así nomás, porque no, ya va a ser también, no, 9:30, casi 9:20. Entonces aquí está otro material, ya tengo varios materiales. Y bueno, podemos seguir repasando un poquito más, ¿ya? Bueno, este es otro material sencillo, ¿no? Como el de ayer que les he mostrado también del otro texto. Este es una síntesis, un punteo nada más. Y en este caso es de este tema, ¿no? La Revolución Rusa de 1917. Entonces, ya sabemos, ¿no? Las dos revoluciones, febrero y octubre. ¿Qué hacen durante estas dos fechas? Pues se logra derribar el zarismo, ¿no? Que por más, ¿no? de 300 años han gobernado, ¿no? La dinastía Romanov y demás, ¿no? Y esto lleva al poder a los famosos bolcheviques, ¿no? También a raíz de la guerra civil, ¿no? De 1918. Entonces todo cambia, ¿no? Todo cambia de una monarquía a un Estado, ¿no? Socialista comunista, ¿no? Como hemos visto. Entonces, bueno, esto también, ¿no? Los zares, ahí está Nicolás II, ¿no? Los zares eran pues los nobles, ¿no? La gente, personas de la nobleza que gozaban muchos lujos, ¿no? Habíamos dicho. Y a raíz de eso, pues en la sociedad rusa había mucha desigualdad, ¿no? Mientras la familia del zar Nicolás II vivían pues con todas las comodidades, ¿no? Lujos y demás, la gente, ¿no? El pueblo estaba pues pasando por mucha crisis económica, ¿no? Hambre, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces eso, ¿no? Viendo el contexto, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿no? Va a haber mucho descontento, como ya hemos visto, ¿no? Los obreros van a exigir mejores condiciones, los soldados van a querer que se acabe, ¿no? Con la guerra, que Rusia se salga de la guerra, ¿no? Para que ya no mueran más inocentes y demás, ¿no? Soldados inocentes. Y ahí surge esta frase, ¿no?
paz, pan y libertad, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? ¿No? Ahí está, ¿no? La última frase, la última palabra, pues la libertad, ¿no? Y bueno, este descontento ya saben que va a dar origen a la Revolución de Febrero y va a iniciar en Petrogrado, ¿no? El pueblo va a salir, ¿no es cierto? Los soldados, los obreros, las mujeres van a salir a protestar, ¿no? A manifestarse. Y esa presión, habíamos dicho, que va a causar que Nicolás II, pues, llegue a, ¿no? A abdicar, ¿no? A renunciar. Y ahí, ¿no? Se acaba con la monarquía, ¿no? Esa monarquía de 300 años. Y nace un gobierno provisional, ¿no? Que va a prometer varias cosas como hemos visto, ¿no? Y bueno, no va a ser tan exitoso como hemos visto también, ¿no? La guerra va a continuar, el hambre va a continuar y demás. Se van a formar, ¿no? Los soviets, ¿no? Son consejos, ¿no? Habíamos dicho, consejos donde participan obreros, campesinos y demás. Y bueno, algunas demandas sociales tampoco se van a lograr cumplir, ¿no? Ahí está, ¿no? Los soviets, ¿no? Consejos de obreros, campesinos, soldados, que van a representar al pueblo, ¿no? Al poder popular, ¿no? Y que van a convivir, ¿no? Con ese gobierno provisional que se va a conformar, ¿no? Y ahí se va a generar, ¿no? Un doble poder, ¿no? Y bueno, esto también lo hemos mencionado, ¿no? Va a regresar Vladimir Lenin de su exilio y va a presentar esta tesis, ¿no? La famosa tesis de abril, donde pues básicamente va a generar varias propuestas, ¿no? Y algo importante, habíamos dicho que se dé el poder a los soviets, ¿no? La tierra para los campesinos, el control obrero, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, este gobierno provisional que se ha formado, ¿no? Va a tener su crisis, habíamos dicho, ¿no? Kerensky, ¿no? Va a reprimir a los bolcheviques en julio. El general Kornilov, ¿no? Va a intentar un golpe militar, habíamos dicho también, y demás, ¿no? Entonces, eso también lo habíamos visto. ¿Qué más? A ver, Luis, ¿preguntas? ¿Hay algo? Adelante, adelante. Uy, siguen entrando, chicos, a estas horas. Es muy tarde, jóvenes. Muy tarde. ¿Nada? Bien, y bueno, habíamos dicho, ¿no? Los bolcheviques se van a organizar y demás, ¿no? Y se van a fortalecer, van a defender, ¿no? Y van a apoyar, ¿no? A los soviets, ¿no? También. Luego en octubre, ¿no? 24, 25 de octubre, los bolcheviques, ¿no? Dirigidos por este señor Lenin, y también va a aparecer otro personaje que no lo habíamos mencionado, que es Trotsky, ¿ya? Seguramente alguna vez, jóvenes, han escuchado la palabra trotskismo o a alguien decir, tú eres bien trosco, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Sí? Y en la universidad también lo van a escuchar tal vez, ¿no? Este tal es Trotsko, había sido Trotsko. Es una ideología, ya el trotskismo viene, ¿no? Del apellido, del nombre de este señor. Es una ideología donde esas personas se caracterizan por dar contra todo, ¿ya? Pero no dar contra, pues, por dar, ¿no? Sino que también tienen su sustento, ¿no? Teórico y demás. Pero van a ser esas personas con esas características, ¿no? Que se van a cuestionar todo, ¿ya? ¿Por qué esto? ¿No? Alguien hace algo, pero ¿por qué hace esto? ¿No? Esto está mal, esto es así. Y yo les cuento que en la universidad pasa que entran, ¿no? Centros de estudiantes, full y demás, que son trotskistas, ¿no? Entonces, pues tienen esas características.
¿Han visto alguna vez que en algunas carreras o en otras universidades del país, ¿no? Hacen huelgas, ¿no? Se crucifican, hacen tapiado de la dirección, toman las carreras. ¿Han visto eso? ¿No? Están tomando la carrera, está cerrado, no sé si han visto alguna vez. Generalmente lo hacen ellos, ¿no? Lo hacen los trotskistas, ¿ya? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, en octubre, ya yéndonos al tema, ¿no? En 1917 también va a estar Trotsky también, ¿no? Y con Lenin. Y van a tomar, ¿no? El poder en Petrogrado y van a caer, ¿no? Kerensky, el gobierno provisional y bueno, se va a proclamar por fin, ¿no? El poder cedido a los soviets, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, ¿no? Se va a dar inicio, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Esta revolución popular, otros va a ser una insurrección armada, golpe de Estado, ¿no? Como quieran llamarlo, como siempre, ¿no? Va a haber diversas opiniones, pero se va a instaurar el Estado socialista, ¿no? El primer Estado socialista. Ya habíamos dicho, ¿no? Tras ideologías, socialismo, comunismo de Marx, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a dar paso a que se instaure, ¿no? El primer Estado socialista del mundo, ¿no? Y hasta ahora sigue siendo, ¿no? Socialista. Y bueno, ahí está, ¿no? Los bolcheviques van a decretar la paz, ¿no? Con Alemania, van a repartir tierras, ¿no? Eso ya hemos visto, ¿no? Entre los campesinos, las fábricas van a tener control. Y bueno, va a haber una transformación, ¿no? En el país. Consecuencias, y esto también lo hemos visto, ¿no? Más adelante, 1918 a 1921, se va a dar también la guerra civil entre estos dos bandos, ¿no? Entre los rojos, los bolcheviques contra los blancos, ¿no? Unos, los blancos que seguían queriendo, ¿no? Estar ligados a los zares, al zarismo, mientras que los rojos pues tenían esa ideología, ¿no? Actual de liberación y demás, ¿no? Y bueno, ¿quiénes van a ganar esta guerra civil? Van a ser los famosos rojos, ¿no? Y ya desde 1922 se va a conformar, ¿no? Se va a crear la URSS, ¿no? La Unión Soviética. Y como habíamos dicho, ¿no? Rusia se va a convertir en el primer estado socialista de la historia, ¿no? Y del mundo. Listo, ¿no? Y esa es la conclusión, ¿no? En febrero se destruye el zarismo y en octubre se instaura el socialismo, ¿no? Ahí está. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué febrero? ¿Por qué octubre? Ahí está. ¿Por qué febrero? ¿Por qué? En febrero se destruye el zarismo, ¿no? Nicolás II abdica y, ¿no? Se da fin a la monarquía de 300 años de la dinastía Romanov, ¿no? ¿Y por qué octubre? Porque también se da una nueva revolución donde se instaura, ¿no? El socialismo, el comunismo, ¿no? Y listo, ahí está otra vez otro resumencito más. Todo claro, chicos, ahora sí, más clarito, más entendido. Todo bien, jóvenes, más que todo para los que acaban de llegar, para que no haya sido en vano, ¿no? Tal vez por algún motivo, ¿no? He entrado un poquito tarde y demás, ¿no? Pero ahí está, hemos dado un repaso del repaso, ¿no? Del repaso. Listo, jóvenes. Eso es, chicos, el primer tema, ¿no? La primera lección. Ya la siguiente clase, la siguiente semana, pues vamos a ver la segunda, luego la tercera y así sucesivamente. ¿Ya? Listo.
Bien, voy a pasar nuevamente, ahí está el enlace de Google Drive, ahí lo tienen. Y como les digo, ¿no? Guarden bien ese enlace, cópienlo en algún lugar que puedan, porque voy a estar ahí actualizando material. Ya puede ser que también suba algunos videitos y demás, para que, pues, aparte de leer, ¿no? Puedan ver algo también. ¿Ya? Uy, Gracias, Doc. Solicito sus videos, por favor. ya, entonces voy a poner una carpetita, ya, otra carpetita de videos, ya, para cada texto, ¿no? Y ahí voy a ir subiendo, ya, voy a ir subiendo en estos días, ya en estos días voy a ir subiendo algunos videos. Gracias, Doc. Listo. Bueno, chicos, ¿no? Ya hemos repasado, creo que de manera completita, ¿no? Lo más relevante de esta primera lección, ¿no? Listo, jóvenes, eso ha sido entonces todo por hoy. Cualquier cosa, ya está el material, ya lo tienen en el Drive, ya ahí lo pueden volver a revisar, volver a repasar y demás. Ya, chicos, entonces, bueno, vamos a terminar aquí, ¿no? Como siempre, ¿no? Desde ayer ya les dije, la historia es un poquito cansado, no es un poquito pesado, entonces no les quiero sobresaturar de información, ¿no? Sino, pues, no, es un poquito complicado, ¿no? La historia. Si fuera Constitución, pues bueno, estaríamos las 2 horas, ¿no? No es muy pesado la Constitución, ¿no? Es más análisis, interpretación y demás, ¿no? Pero la historia es un poquito pesadito, ¿no? Es más texto, teoría y demás. ¿Ya? Bien, jóvenes, aquí vamos a terminar el día de hoy. Ya nos vemos la siguiente clase, chicos. Que tengan un buen descanso. Si es que no hay ninguna pregunta más, no hay ninguna duda más, jóvenes. Si es que no hay nada más, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Que tengan un buen descanso, chicos. Y nos vamos a estar viendo. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. Muy buenas noches.